Esto es Gestiona Radio. Somos como tú. Gestiona Radio Valencia, 107.1 FM. Buenos días, saludos de Sandra Gallarte, que les habla, y Juanfran Barberá, que está al control técnico del programa. Un domingo más empezamos Gestiona tu Salud, y esta mañana de domingo vamos a centrarnos en las siguientes siglas. TDAH. Luis Abad es el director de Red Zenit, el primer centro especializado en trastorno por déficit de atención e hiperactividad de la Comunidad Valenciana. Buenos días, Luis. Buenos días, Sandra. Luis, cuéntanos, vamos a empezar por las siglas. ¿Qué significa esto del TDAH? Bueno, pues son las siglas del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entonces, se considera que es un trastorno neurobiológico, está dentro de lo que se considera los trastornos del neurodesarrollo, y concretamente es un trastorno que se considera una disfunción ejecutiva, porque la atención y la hiperactividad están dentro de lo que se consideran las funciones ejecutivas, que son funciones que ayudan a desarrollar habilidades para aprender. Y cuando uno tiene un TDAH, en principio es porque tiene un desarrollo inmaduro de esa función ejecutiva y gestiona mal la información, y por lo tanto desarrolla problemas colaterales, que son los que muchas veces a los padres nos llaman la atención, ¿no? Pues que mi hijo pues tiene un problema para fijar atención o para mantenerla, y quizá pues la actitud que tiene hacia la conducta, hacia el aprendizaje, pues es más pasiva o es más apática, ¿no? En principio, cuando uno observa eso en sus hijos, es cuando enseguida pues trata de localizar a profesionales para que le vayan orientando, ¿no? Digamos que son signos de alarma. Luis, pero ¿esa señal de alarma, esa apatía, tiene algún límite, tiene alguna frontera? Bueno, digamos que depende también mucho del estilo educativo, ¿no? que tenemos hacia nuestros hijos, porque podemos ser padres más permisivos, que no le pongamos ningún límite a esa apatía y que se haga tremenda, pero el sentido común te dice que la mayoría de los padres pues sabemos cuando queremos que los niños nos obedezcan, o cuando los niños tienen que ir bien en el colegio, cuando tenemos que preguntar a un profesor, oye, ¿cuál es la conducta de mi hijo en el colegio? Entonces pues tiene el límite que cada familia le quiera poner. Unos más cortito, otro tiene más manga ancha, pero al fin y al cabo es algo que no depende de cómo educamos a nuestros niños, sino que ya va en una base genética y está muy localizado en el lóbulo frontal. O sea que si tenemos un estilo educativo más beneficioso para a lo mejor el tipo de niño, pues quizás lo podamos llevar mejor más tiempo, pero eso tiene su... Por muy bien que eduquemos, el TDAH está ahí y en algún momento va a salir. Lo tienes ya, o sea, ¿no es algo que se desarrolla con la educación que hayas podido recibir? No, tiene una carga genética muy importante, muy importante. Lo único es que en la medida que pues nos vamos haciendo mayores y hay un nivel de exigencia a nivel académico y a nivel social, y nosotros pues con nuestra forma de ser o con nuestra educación que nos dan los padres podemos ir superando las dificultades, pues todo va bien. En el momento que la exigencia, o bien la académica o la social o la emocional propia del entorno, supera mi capacidad para gestionar esos recursos, es cuando van apareciendo los pequeños problemas, y son niños que están muy, ¿cómo decirlo de una manera suave? Pues están muy perseguidos, ¿no? Pues son niños que si presentan dificultades de aprendizaje, profesor particular. Si tienen problemas en el colegio, pues muchas veces salen al peteo, los castigan más de la cuenta, y son nanos pues muy machacados, que cuando muchas veces por fin le dices a una familia, no es que tu hijo, todo esto que le pasa, lo que lo justifica es un TDAH, es como un UF, ¿no? Y después del UF, ahora viene, ¿y ahora qué? Y es un mogollón el ahora qué, ¿no? Porque antes estábamos hablando con las mamás que aquí en la Comunidad Valenciana hace falta un protocolo, ¿no? Y en eso pues se está luchando mucho, sobre todo por parte de las asociaciones que llevan muchos años detrás de conseguir un protocolo, en este caso educativo, pero yo iría más allá, un protocolo también sanitario, porque aquí cada uno hace la guerra por su cuenta. Muy bien, vamos a aprovechar y voy a presentar a mis otras dos invitadas. Son Ana María Blanch y Lola Pérez Barea. Buenos días. Hola, buenos días. Ellas son representantes de la asociación APNADA y son mamis y, bueno, sufridoras, entre comillas, ¿no?, de esta enfermedad. Sufridoras, sí.
Sí, la verdad es que, bueno, nuestros hijos necesitan mucho apoyo por nuestra parte, y son críos y luego adolescentes y luego adultos en mi casa. En mi caso, mi hijo ya tiene 24 años, pues que siguen necesitando apoyo todavía. Muy bien. ¿Lola? Bueno, pues sí, como dice Ana, el camino no es fácil. Desde bien pequeños, pues son niños que necesitan mucha atención por nuestra parte. Nosotros tenemos que ser, como dijo algún profesional, en algún sitio lo escuché, que tenemos que ser padres profesionales para saber manejar las conductas de nuestros hijos y para saber guiarlos en el camino y aprovechar lo bueno que tiene el TDAH, que también tienen cosas buenas, saber sacar las buenas y un poco trabajar con las cosas negativas. Nos hablaba Luis de las aulas, de los colegios. ¿Vosotros os enterasteis de la enfermedad por el colegio o lo detectasteis antes vosotros? No, en mi caso lo detectamos en casa. Sabíamos que algo no funcionaba bien, algo estaba pasando, porque en el cole habían problemas, pero ellos no sabían qué pasaba, no sabían decirnos qué pasaba. Pero en casa, Ana, notabais algo. ¿Qué notabas? Pues notaba que yo tenía un crío de 2 años y medio, 3 años, que demostraba que era inteligente para muchísimas cosas, pero que sin embargo era incapaz de estar más de un minuto haciendo lo mismo. Y que saltaba constantemente en sitios que no eran normales, por ejemplo, y que eran riesgosos además, que se quedó colgando de la cama y de un mueble allí sin saber luego qué poder hacer, por ejemplo, en una ocasión, o que bueno, pues que hacía los puzzles de su edad sin ningún tipo de problema en saber qué pieza tenía que encajar dónde, pero que mientras se pasaba 2 minutos corriendo del pasillo a la habitación con la pieza en la mano, yo esperándole en la mantita allí jugando con él, y cuando llegaba hacía plaf, dejaba la pieza en el sitio perfectamente colocada, sabía perfectamente dónde iba y volvía a coger la siguiente y volvía a hacer el mismo recorrido, saltar, jugar, no sé, o sea, tenerlo sentado en la mantita, quieto, con 3 años, para hacer un puzzle de 6 o 8 piezas adecuado a su edad era imposible. Imposible. Llamaban la atención cuando tú tienes sobrinos, tienes hijos de amigos de las mismas edades, notas claramente la diferencia. Es lógico que a esa edad todos los niños se muevan. No se le puede llamar hiperactivo, ojo, ¿no? A cualquiera que se mueve más de la cuenta, porque pues no es solo eso, ni muchísimo menos. Pero es que hay diferencias que se nota, es que tú como padre o madre, o sea, te das cuenta de que algo pasa. Estamos hablando de que en mi caso es un TDAH con la H muy grande. ¿Vale? En mi caso no fue tan claro. Mi hijo se diagnosticó muy tarde, ya con 13 años, porque en este caso no tiene esa H, no tiene prácticamente casi H, o sea, es del subtipo inatento. Y entonces lo detectamos en casa porque yo, pues claro, trabajaba todas las tardes con él los deberes y me daba cuenta que él no se había enterado de nada de lo que en la clase le habían explicado. Yo le explicaba todas las tardes otra vez lo que habían dado en clase, porque llegaba a casa y él no se había enterado de nada. Y claro, a mí me llamaba la atención y hablaba con los profesores y ellos no veían nada extraño. No, parece que él está bien, él está escuchando. No les llamaba la atención porque él era un niño que... pues el subtipo inatento es completamente lo opuesto al hiperactivo, o sea, es completamente hipoactivo. Entonces, pues bueno, hasta que se detectó, pasaron los años y pasó el tiempo y hasta que al final salió el problema, que era el TDAH sin déficit de atención nada más, sin hiperactividad. ¿Existen 2 tipos? Tenemos que aclarar un poquito la tipología, ¿no? El TDAH lo acompañan 3 subtipos. Uno es el más frecuente, que es el del predominio del déficit de atención, que son niños, como bien ha estado diciendo Ana, que no dan ningún problema, que son niños que muchas veces pasan desapercibidos y que estos, por desgracia, son los últimos que llegan al diagnóstico. Y luego está el subtipo combinado, que combina déficit de atención con alguna alteración concreta en los procesos de control. O viene el control de espera, viene la hiperactividad, viene la impulsividad. Y luego hay un tercer subtipo, que es el hiperactivo impulsivo, que no tiene déficit de atención y sin embargo tiene un problema severo en los procesos de control, de hiperactividad y de impulsividad. Entonces, para poderlo diagnosticar, muchas veces en las consultas del neuropediatra se pasa lo que se llama
un cuestionario que es el Manual Internacional de Psiquiatría, el DSM. En este momento estamos en la 5ª edición, y en la 5ª edición ahora lo que se está haciendo es una separación de los 9 ítems del déficit de atención más los 9 ítems de la hiperactividad y de la impulsividad. Antes también eran 18 ítems, eran 9 del déficit de atención, 6 de la hiperactividad y 3 de la impulsividad. Y bueno, pues el niño era diagnosticado pues si ponías más o menos cruces en una columna o en otra. Bien, antes también estábamos hablando de la importancia de hacer un diagnóstico fiable y eficaz, ¿no? Y por ello es muy importante las valoraciones neuropsicológicas, ya no solo para poner una etiqueta al niño del TDAH, sino porque una valoración neuropsicológica te da una línea base de intervención a nivel neurofuncional, que es lo que más peso tiene en las carencias del niño. El déficit de atención. La atención es un concepto temporal que depende del tiempo. Es que el niño a nivel de procesamiento cerebral es muy lento, y es tan lento que se convierte en apático y luego desarrolla la pasividad ante las tareas que le cuestan un esfuerzo. El niño hiperactivo e impulsivo pues son niños, pues como bien ha explicado Lola, son niños muchas veces que tienen tendencia a precipitarse, que no tienen sensación de riesgo ni de peligro, y son niños que tienen el motorete encendido constantemente. Y esto, pues bueno, en clase son los que primero ficha el profesor, porque son los disruptivos, niños que te molestan, que te interrumpen y que además molestan al resto de sus compañeros. Y es muy importante poder saber la sintomatología funcional que tienen los niños, también para la intervención farmacológica, que luego hablaremos de ella, ¿no? Que muchos de estos niños pues están medicados. Pues si sabes con exactitud las funciones ejecutivas que tienen alteradas y dónde están localizadas a nivel cerebral, para todo el ramillete de fármacos que manejan los neuropediatras o los psiquiatras, es mucho más eficaz poder decidir el fármaco que el niño necesita en cada momento si sabes cómo rinden esas funciones ejecutivas en cada momento. Porque cuando uno tiene un rendimiento normal a nivel funcional, quizá la medicación no sea lo más apropiado para trabajar sobre la conducta, sino más las instrucciones que sabéis que se trabajan, o otro tipo de habilidades o de módulos que tienen que ver con la inteligencia emocional, con el control de los impulsos, con todo lo que tiene que ver con la capacidad para autogestionar la información por sí mismo y ser autónomo. Como padres, ¿cómo veis el tema de la medicación? ¿Qué piensa un padre, Ana, cuando le dicen que tiene que medicar a su hijo? En nuestro caso, el diagnóstico de Luis fue un diagnóstico precoz, porque Luis era efectivamente, como ha dicho Luis, muy disruptivo en el aula, creaba muchísimos problemas de conducta, y con 4 años fue diagnosticado. No nos hablaron, por supuesto, a esa edad inmediatamente de la medicación. Pasó un poco el tiempo, empezamos a trabajar con él a nivel terapéutico, y cuando Luis llegó aproximadamente a los entre 6 y 7 años fue cuando nos empezaron a hablar de la medicación, porque solo con la terapia seguíamos teniendo muchísimos problemas. Luis es un combinado, o sea, quiero decir, es un trastorno de atención, tiene un trastorno de atención bastante severo, además de la hiperactividad e impulsividad en grado bastante alto. Con lo cual, ni siquiera sin la pastilla, entre comillas, era muy difícil incluso en terapia conseguir que estuviera quieto, que se sentara, que atendiera. O sea, trabajar con él era bastante difícil. Y entonces fue cuando nos empezaron a hablar de la medicación. Aún así, como yo creo que el 99% seguramente de todos los padres, en principio dijimos que no, que seguíamos con la terapia. Y con pues trabajando la conducta, trabajando con autoinstrucciones, bueno, pues todo eso que todos sabemos, ¿no? Y ya fue a los 8 años ya cuando empezamos a darle el metilfenidato, y luego posteriormente pues también por la conducta y por la cantidad de hiperactividad e impulsividad que tiene Luis, se le complementó con risperidona. Pero no es fácil para los padres aceptar eso. Nadie quiere dar una pastilla a un niño. Además, el concepto de es que quieres darle una pastilla para que el niño se porte bien, que eso es un error grandísimo. O para que apruebe. O para que apruebe. Eso no es, yo creo que no es lo que pensamos nosotros. O tú lo que quieres es que el niño
pueda tener amigos, pueda funcionar, pueda trabajar un mínimo con lo que son sus tareas, que pueda estar tranquilo, que pueda estar feliz, y no que con 8 años en tercero de primaria tengamos que pelearnos con un expediente disciplinario, como fue nuestro caso en el cole, porque a pesar de toda la información y de todo lo que se aportó al colegio de lo que era el trastorno, estamos hablando de hace 20 años, nadie quería saber nada en aquel momento, o no aceptaban que el comportamiento de Luis era debido a ese trastorno. Entonces hubo que luchar muchísimo hasta sacar adelante ese expediente disciplinario. Con suerte el inspector que tuvimos en aquel momento en educación entendió muy bien la situación y acabó bien, pero al final optas por un cambio incluso de colegio, que fue nuestro caso, por ejemplo. ¿Está preparada la comunidad escolar para tener niños con déficit de atención en las aulas? Yo creo que no. Además, tengo la suerte de, soy maestro también y estudié aquí en Valencia, y muchísimos compañeros míos de universidad están ejerciendo, y desde luego, pues cuando a veces quedamos, pues siempre cada vez interesan más. Nosotros hacemos unos cursos de formación desde hace unos años. Hemos formado a muchísimos profesores que han venido voluntariamente a buscar esta formación, y cada vez más colegios están pidiéndonos esta formación. Entiendo que ahora o se ha abierto la veda, o hay algo que se está moviendo, que a la gente se está interesando por el TDAH, porque además es un trastorno muy frecuente. Hasta el 5% de nuestros niños tienen un TDAH. Hay 1 y pico por aula, y cuando a un profesor se le juntan 2, como Luis, el caso que nos ha contado, pues tú imagínate, a ti en la Universidad de Magisterio no te enseñan a ser un poli de clase, a ti te enseñan a enseñar. Pero también es verdad que también te enseñan didáctica, y que tú debes ser capaz de adaptarte a la diversidad que tienes en tu aula, igual que te adaptas pues cuando hay un niño con dificultades en el aprendizaje, que es lo que comentábamos, o con discapacidad intelectual, o los niños con síndrome de Down, o niños con otros síndromes. Sabéis que están en los colegios ordinarios y que hay manera de adaptarse a ellos, ¿no? Pues al niño con TDAH, como no parece, como no tiene nada, pues no le hago más caso, y es un niño malo, es un niño que en casa no le están educando bien. Eso yo lo he oído muchas veces, y parece que la situación está cambiando. Vamos a tocar madera para que siga cambiando, y la administración de la Comunidad Valenciana se haga cargo, que hay muchos niños, igual que hay otros síndromes, que otros trastornos, que a lo mejor hay una discriminación positiva hacia ellos, pues que se tenga también en cuenta el TDAH y todo lo que ocurre en las aulas, y todo el problema social que pueden tener estos niños cuando ya son adolescentes o adultos. Y esto se cura, por decir de alguna manera, desde pequeñitos en las aulas, y se tiene que intervenir desde muy pequeñitos, y con las familias y con los profesores y con los niños, por supuesto. ¿Pero necesitan un aula especial? ¿Consideráis que este tipo de niños necesitan un aula especial? ¿Algún tratamiento específico? ¿Lo que dicen de reducir temarios? En general no. En general no. Puede ser que haya casos quizá más complicados, pero en general, con unas pequeñas adaptaciones que tampoco son tan costosas de llevar a cabo por parte del profesorado, me refiero, estos niños tiran adelante perfectamente y son capaces de demostrar lo que van aprendiendo, porque es verdad que sí que ellos sí que aprenden, y tienen problemas a la hora de demostrar que han aprendido. Por ejemplo, ¿no? Tienen muchos problemas a la hora de examinarse por pequeñas cosas, por pequeños despistes, o porque no pueden mantener la atención durante todo el tiempo de la prueba. Por ejemplo, son cosas que los profesores deberían tener en cuenta, o si conocieran bien el tema. Yo creo que al final es una falta de información también. Sí, pero a ver, cada caso es distinto, ¿no? Sí. En cada aula. Yo entiendo que cuando hay un problema, normalmente nos tenemos que adaptar al que tiene el problema, para que en la medida que va superando el problema, que él se adapte a nosotros. Entonces hay unas pautas muy genéricas, pues que todo el mundo pues las maneja, ¿no? Pues si tienes un niño con déficit de atención, siéntalo delante del profesor para que no tenga interferencia, para que no haya gente que le distraiga, para que no hayan estímulos que le hagan perder la atención. Bueno, eso es la más frecuente, ¿no? Entonces hay veces que a un niño muy movido tampoco es bueno para su autoestima que le estén llamando la atención cada 2x3. Pues hay también técnicas de, oye, pues das 2 golpecitos en la mesa y esa es la señal que tienes con el nano que reconduce su conducta y se... Pero sí que entiendo que
por ejemplo, niños con déficit de atención, que su cerebro es más lento de lo normal, este niño no puede hacer la misma actividad que el otro niño que no tiene el déficit de atención en el mismo tiempo. Por lo tanto, sí o sí le tienes que dar más tiempo. No es cuestión de reducirle la tarea, porque entonces también reduce los objetivos y no tiene por qué aprender menos, puesto que a nivel intelectual los niños no tienen ninguna diferencia. Su inteligencia, los niños con TDAH tienen la misma inteligencia que los niños que no tienen TDAH. Lo único es que conforme la función ejecutiva, la disfunción ejecutiva va afectando al niño, el niño aprende menos, pues porque se distrae, porque está en nuestra historia, y eso al final pues sí que va afectando. Por eso la intervención precoz y temprana, para que no hayan problemas luego en la optimización de la inteligencia. Pero son niños que primero se les pone unas pautas para quitárselas. Y lo mismo opino, y me importa un bledo, con la medicación. La medicación se pone, y si hay una rehabilitación, y hay una reconstrucción funcional, y hay un equilibrio, la persona con TDAH es perfectamente capaz de gestionar su vida, pasando momentos malos como pasamos todos. Pues gente que a lo mejor desarrolla problemas de ansiedad, pues porque nota que le están pisando el cuello cada 2 por 3 con problemas, o gente muy impulsiva que no se sabe controlar. Bueno, pues eso es lo que hay que trabajar. Y al final uno cuando se equilibra o consigue tener un equilibrio en su funcionamiento, pues a nadie le gusta vivir con una medicación. Ese es el objetivo final de todas las terapias, quitar los apoyos que tenemos. Si el apoyo va a ser para siempre, oye, pues menuda gracia. Pero son niños que sí que tienen un futuro académico. Totalmente, es decir, no es porque mi hijo tiene un TDAH, yo sé que ya no va a estudiar una carrera. No, es una actitud nada. derrotista que digamos, se puede anular, que nos estás dando... Hay que borrarla totalmente, pero para borrarla totalmente, primero hay que localizar a los niños a tiempo. Y segundo, hay que hacer las cosas que sean apropiadas para estos niños. Hay muchas terapias, hay mucha gente que desarrolla pues el neurofeedback, el no sé qué. A ver, entraríamos en cosas más técnicas, ¿no? Pero hay muchas técnicas de rehabilitación que están demostradas que son beneficiosas para los niños, y cada módulo terapéutico tiene su momento. O sea, no podemos trabajar, por ejemplo, un niño muy disruptivo que no tiene amigos, que no le dejan jugar porque no para. No puedes empezar a trabajar las habilidades sociales, porque hay condicionamientos que hacen que esas habilidades sean así de malas. Entonces, perder el tiempo. ¿Eso pasa? ¿Lo habéis sufrido? Bueno, no es mi caso, porque en mi caso mi hijo se ha relacionado bien, no ha tenido problemas de relación, no ha tenido esos problemas, pero bueno, sí que es verdad que pasa, claro, tienes que atajar primero el fondo para luego poder llegar a la superficie, claro, entonces tienes que saber por dónde empezar. Claro, que por ejemplo en el caso de Luis, que sí que era un nano súper disruptivo en el aula y que sí que tenía problemas de relación, porque claro, son los clásicos nanos que tropiezan o sea, van corriendo por el pasillo del cole y tropiezan con alguien. El otro pobre simplemente piensa que ha tropezado y el nuestro dice, me has empujado, ya está el lío armado. ¿Vale? Ya está el lío armado. Entonces, claro, todo eso hay que trabajarlo, y trabajarles primero a ellos, personalmente a ellos, claro, el autocontrol, el tal, o sea, porque realmente lo que no puedes es, lamentablemente, trabajar con el resto del aula, con el resto de la sociedad con la que se van a encontrar nuestros hijos, para que ellos sepan qué les pasa y ser ellos los que o sea, no, eres tú el que tiene que trabajarte. Y cuando son adolescentes tienen que ser dueños de su, entre comillas, ser dueños de su trastorno, quiero decir, la historia va por llegar a conseguir que estos individuos tengan las habilidades suficientes como para ser ellos los que manejen su trastorno en la vida, porque va a estar ahí. Se va a manifestar de forma diferente. Efectivamente, Luis no salta en el sofá como saltaba a los 4 años, tiene 24, tiene otras manifestaciones diferentes. Es esa sensación que le notas de interior, de nerviosismo, ya no pega saltos, ya no va gritando, bueno, a veces. pero lógicamente hay mucho trabajo hecho desde ese diagnóstico de 4 años hasta ahora. A ver, pasando por fases en las que son individuos ya, son mayores, soy mayor de edad y ahora no quiero ir a terapia. A ver, aquí pasamos de todo. Sí. ¿Vale? Y ellos tienen que darse cuenta y en un momento determinado pues decidir qué quieren hacer. Son individuos libres y tienen que ser dueños de su vida. Nuestra labor está
en enseñarles el camino y darles lo que necesitan hasta un momento determinado. Y luego, como todos los hijos de todo el mundo, tienen que decidir qué quieren hacer. Y se tienen que equivocar, y tienen que aprender de los errores. Pero yo creo que los padres tienes que tener un sentimiento de sobreprotección. Bueno, yo creo que eso ocurre con cualquier persona que tenga a su cargo alguien con alguna dificultad, ¿no? Con un trastorno del neurodesarrollo, que quieras o no, tiendes a protegerlo más de la cuenta. Pero... Yo discrepo aquí. Muy bien. ¿Sabes por qué? Pues te lo digo porque a veces tengo esa sensación de que se piensa eso de mí. Y yo no creo que sea eso. En realidad, cualquier madre haría lo que fuera por sus hijos, aunque no tuviera ninguna dificultad, ¿no? Nosotros no hacemos más de lo que cualquier madre haría. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a hablar con los profesores porque tenemos que conseguir esas adaptaciones de las que hablábamos antes, por ejemplo? Bueno, yo voy luchando y peleando por eso, porque es mi caso. Otro padre irá yendo porque su hijo está en la adolescencia y tiene impulsividad porque es impulsivo por la adolescencia. Quiero decir que cada uno pelea lo suyo, pero yo a veces me da un poco de rabia que piensen que estoy sobreprotegiendo a mi hijo, porque yo no lo pienso así. Y creo que en la mayoría de los casos tampoco es así. Luis. Bueno, yo realmente me estoy refiriendo a los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Y a personas que tengan discapacidad y tal, pues oye, quieras o no, y yo hablo por conocimiento, porque en mi casa tenemos, en fin, se tiende a proteger, porque no estás muchas veces con la confianza suficiente como para dejarlo ir, ¿no? Y más en la adolescencia. Le cuidas de la sociedad, le cuidas de la gente que le pueda tergiversar las cosas. Y entiendo que el TDAH es un trastorno lo suficientemente ligero como para no sobreproteger en exceso, pero desde luego cuando hay que ir a levantar la bandera al colegio y decir este niño tiene esto, yo voy y lucho por este niño porque tiene esto, eso es sobreproteger, no, eso es luchar por los derechos que tienen los niños. Vale, que cuando un niño no tiene ninguna tara, no tienes que proteger esos derechos porque ya la sociedad los asume, ¿no? Pero sí que con las personas con algún trastorno o con alguna deficiencia, pues oye, para eso estamos los adultos. Sí, pero como hablamos de déficit de atención, yo creo que a lo mejor por los padres o las mamás con las que yo he hablado también, es un poco como que siempre tienen que permanecer un poco más atentos. Una mami me llegó a decir, mi hijo tiene 13 o 14 años, pero yo no le puedo dar las llaves de casa. Sus amigos tienen llaves de casa, pero yo no puedo darle llaves de casa. Bueno, porque las puede perder y porque eso te va a suponer un gasto de cambio de cerradura de hacer otras copias. O un niño con 7 años que es hiperactivo total, pues ir con él en bicicleta por la calle, pues ¿qué te diría yo? Pues entonces pues casi hago otra cosa, que no sea peligroso para el niño. Pues a lo mejor sí que tendemos los familiares que tienen niños o adolescentes adultos con TDAH a no hacer todo lo que les gustaría por miedo a que pueda ocurrir alguna historia. Pero que bueno, que son personas capaces de hacer el deporte igual de bien que un niño que no tiene TDAH, de jugar al fútbol, de leer, de comprender, de generar, de ser creativos, exactamente igual. Lo que pasa es que hay que tratar de que su cerebro crezca en orden y conseguir la madurez que necesitan para que sean autónomos al final. ¿Y cómo se trabaja el tema de las relaciones sociales? Bueno, pues... Uy, se han mirado todos. Si pudieran ver la mirada que se han lanzado todos los invitados. Lo que no quiero ser es muy rollero, ¿no? Pero Ana Miranda, que antes hablábamos de ella, ¿vale? Que es la catedrática de Psicología Evolutiva de la Universidad de Valencia y lleva el estandarte del TDAH a nivel nacional. Ella siempre hace una diferencia entre lo que son funciones ejecutivas frías y las calientes. Entonces, las habilidades sociales y todo el desarrollo de inteligencia emocional es una función ejecutiva caliente, que depende de cómo están de maduras las frías. Entonces, la atención, la memoria, la flexibilidad del cerebro, todo esto hace que tú tengas capacidad de procesar la información de una manera o de otra. Entonces, ¿qué es el procesamiento de la información? Pues básicamente es analizar la información que te está llegando, razonar sobre ella y hacer algo con ella, y dar una respuesta. A eso se les tiene que ayudar a los niños. Cuando un niño tiene un problema de habilidades sociales, o sea, el que sea,
pues que no sigue en tema de conversación, de que cuando se ponen a jugar al fútbol, él en vez de chutar hacia allí, chuta para allá, pues porque a él le apetece chutar para allá y el resto de los compañeros no quieren que jueguen con él. Pues llegará un momento que habrá que intervenir sobre el grupo, pero primero habrá que intervenir sobre el niño y habrá que darle las estructuras funcionales adecuadas para que entienda cuál es el sentido del juego, cuál es el sentido de la conversación y cuál es el rol que debe jugar el niño en cada momento en un entorno social. Entonces, pues, ¿qué se trabaja en un programa de habilidades sociales? Eso, pero previo trabajo del funcionamiento ejecutivo. ¿Pero el entorno social necesita también trabajo en esta materia? Quiero decir, a lo mejor falta un poco de información para el resto de compañeros. Si se les explicara, bueno, este niño tiene este problema, de forma que el resto de compañeros lo comprendieran, que a lo mejor ha chutado hacia allí y él mismo no sabe por qué ha chutado hacia allí. Él sabe que tiene que chutar hacia aquí. Pues mira, las mamás te van a contestar muy bien a esto, porque es cuando tú levantas la veda en la clase es como que ya estás señalando a tu hijo. Entonces, no sé hasta qué punto es bueno hablar de un caso en concreto o de hablar de un trastorno que se puede comentar en clase y se puede hacer de forma más genérica, ¿no? Y que cada uno luego ya intuya. Es difícil. Yo creo que, claro, lo que habría que hacer, pues quizá en el entorno del aula sería más no decir este niño tiene TDAH, que él tiene otra disfunción o tal, sino hacer entender a los niños de que hay una diversidad y que cada uno tenemos que adaptarnos o tenemos que aceptar esa diversidad como buena y aceptarnos como somos, ¿no? Entonces, de manera que, aunque nuestro niño pues pueda comportarse de una manera diferente, pues los demás compañeros sean capaces de aceptar eso, porque cada uno somos como somos. Y yo creo que el trabajo es ese un poco, trabajar en la sociedad, pues que la diversidad está ahí y que la diversidad es buena. Y ya está. De hecho, y con tenemos... los niños es mucho más sencillo que con los adultos también. Entonces, en las aulas yo creo que el trabajo es este un poco. Y luego, claro, trabajarnos a nosotros mismos para encajar en la sociedad, que es importante también, y nosotros tenemos que hacer ese trabajo con los niños. Sí. Pero bueno, también por parte de los demás, pues esto. Hombre, yo creo que todos podemos hacer un poquito, porque en un colectivo, sobre todo con niños, no es lo mismo si tú intentas, digamos, minimizar el problema, que al contrario ves ese rechazo y es como que lo dejas pasar. No es al niño, es con el que nadie se quiere juntar, pero lo vas dejando pasar. Yo creo que como padres, el resto del aula tiene también algo que decir, ¿no? Y algo que aportar ahí. De hecho, tenemos conocimiento de que hay profesores trabajando dentro de las aulas ya haciendo cosas estupendísimas, en las que además han demostrado que cuando a los niños y a los compañeros, de forma que ellos lo entiendan adecuado a su edad, les explicas con ejemplos, evidentemente en una escuela, en un curso de tercero de primaria no te vas a poner a explicarles que el compañero tiene una disfunción a nivel del lóbulo cerebral. Claro, por eso decía algo más genérico. Pero sí que es cierto que hay gente que está trabajando muy bien esa diversidad en las aulas, no solo con lo nuestro, sino con más cosas, porque tienen siempre algo más que lo nuestro en las aulas. Y la sorpresa es que cuando a los niños, a los iguales, se les explica de forma correcta por qué ese compañero necesita esto o lo otro, o no hace esto igual que tú por tal cosa, y se les explica de forma que ellos sepan por qué y lo entienden, suelen ser bastante más generosos incluso que los adultos. Sí, claro. Es decir, yo puedo hacer que ese niño, compañero tuyo hiperactivo, sea el que vaya por los folios a secretaría, o el que se levante a limpiar la pizarra, o el que me traiga el bolígrafo de no sé dónde, más veces que el resto del aula, porque yo les explico que él, si se mueve, está mejor, y para que se mueva inadecuadamente yo dirijo ese movimiento productivo. Muy bien. ¿Vale? Entonces, eso no es un movimiento disruptivo, porque yo sé que cada hora necesita salir al pasillo, aunque sea ir a la esquina y volver. Y yo estoy dirigiendo eso. Y entonces, los compañeros lo entienden. Pero lo que le dice Luis, para eso sería necesario que todos los profesores hicieran un tipo de curso especializado. O sea, que supieran dirigir esas clases, porque lo de las fotocopias y la tiza servirá hasta cierta edad, pero imagino que según se van haciendo mayores, serán otro tipo de pautas, ¿no? A lo mejor de estímulos los que necesiten. Pues sí, la verdad es que cada edad pues va a tener una exigencia y desde luego no es lo mismo a lo mejor como de abiertas una clase en segundo de primaria y como de cerradas en segundo de bachiller o de segundo de la ESO, que ahí tienes que tener ya una actitud muy positiva hacia el aprendizaje y si no es que estás perdiendo mucha coma, ¿no?
y en cada momento pues el profesor puede hacer una cosa distinta. Sí que es verdad que se pueden utilizar algunas horas lectivas, ¿no? Se hace en alguna ocasión pues educación vial, pues bueno, pues también se les puede decir a los niños que existe pues toda esta diversidad de personas o de funcionamientos distintos y que hay que aceptarlos igual que aceptamos otras cosas de la vida, ¿no? Y eso va a hacer pues que todos vean de una manera mucho más cercana a niños con patologías, ya no solo con el TDAH, sino también en nuestras aulas hay niños con trastorno espectro autista, hay niños con muchos síndromes, cosas que físicamente se ve y se perciben, y que los niños deben de ser conscientes, porque además van a crecer de una manera mucho más solidaria, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero sí que es verdad que lo que a un niño de 8 años le puedes hacer que tenga una actividad motora pues adecuada, ¿no? Para que no tenga mucha disrupción en clase, a un nano de 12 años pues te la tienes que inventar de otra manera, ¿no? Y ahí está un poco la habilidad del profesor para encontrar esas maneras. Y el profesor debe de ser muy dinámico y muy didáctico. Y con un niño con un problema atencional, pues a lo mejor el mismo concepto hay que trabajarlo de 10 maneras distintas durante la misma hora para que el nano al final acepte y asuma ese aprendizaje. Igual que otro niño solo necesita una manera, pues quizá para que éste consiga analizar y quedarse con la información, pues necesita 10 variables. Y eso es, el profesor debe tener la formación y las habilidades, desde luego, para poderlo poner en marcha. Y en casa, como contaba Ana antes, ¿no? No es lo mismo hacer un puzzle con 3 añitos que según se van haciendo más mayores. Estamos hablando de hiperactividad, pero me imagino que luego igual el que no tiene la hiperactividad cuando es más mayor, pues le gusta más ver la tele o los videojuegos, las consolas. ¿Qué pasa con este tipo de cosas? Lola, ¿te ha tocado? Sí, yo es que en realidad, en mi caso no he tenido grandes problemas con esto. Sé que hay, a lo mejor, bueno, nuestros niños o las personas con TDAH tienen más tendencia, esto Luis lo sabrá mejor y lo explicará mucho mejor que yo, claro, más tendencia, digamos, a todo tipo de engancharse a cualquier... Vicios. No quería decir vicios. Quiero decir que no me sale la palabra. Adicciones. No me salía. Entonces, pues claro, ellos están haciendo algo que les gusta, además se mueven mucho por motivación, entonces si están haciendo algo que les gusta, pues seguirían haciendo eso eternamente si no los paras. Entonces, claro, se están jugando a la Play, pues están haciendo algo que les motiva tanto que no dejarían de hacerlo nunca, ¿no? Entonces necesitan a lo mejor más control que a lo mejor cualquier otro niño que también lo necesite, pero no llegado quizá al extremo. ¿Pero no dejarían de hacerlo aunque les castigaras? No. Sí, bueno. Es que como ellos no aprenden de los castigos, tú lo puedes castigar hoy, pero mañana vas a tener el mismo problema. Entonces hay que manejarlo de otra manera. Hay que pautar. Claro, tienes que manejarlo de otra manera, poner tiempos y ser muy consistente en las órdenes que das. Tú tienes la Play durante media hora, pues a las 7 se va a apagar la Play y a las 7 se apaga la Play, pase lo que pase. Te monte el pollo, se monta... Tienes que ser como padre muy consistente, las instrucciones tienen que ser muy consistentes. Tienen que ser órdenes muy claras. Cortas, claras y consistentes. No puedes decir, venga, hoy te dejo 5 minutos más porque te has portado bien, porque ya la has liado, porque si no al día siguiente te los va a pedir también. Has dicho una cosa que me ha llamado la atención, los castigos son diferentes. No, que no aprenden, ellos no aprenden de los castigos. Yo creo que casi nadie aprende de los castigos, ¿no? Bueno, aparte pero sí. en el caso de ellos, desde luego, tú puedes estar castigando a tu hijo, lo castigas porque ha subido encima de la mesa, le pones un castigo tremendo y al día siguiente es que vuelve a hacer lo mismo. Y cuando entre otras cosas, porque no se acuerda. Claro, y además tú no entiendes nada como madre. Dices, a ver, si ayer te puse un castigo terrible y cómo es que no te lo voy a volver a poner si lo vuelves a hacer, ¿no? Y entonces no aprenden de eso. Aprenden más de cuando le dices, mira, hoy no te has subido a la mesa. Qué contenta estoy de que hoy no te has subido a la mesa. Pues, jolín, qué bien. Y le das un abrazo. Eso le sirve más que lo otro. Entonces hay que ir siempre mucho por el lado positivo. Muy bien. Aunque nos sirve para todos los niños, sí. En el caso de nuestros hijos es mágico casi. Sí, porque es que la motivación en ellos prácticamente siempre es externa. Quiero decir, fíjate que no se retroalimentan como el resto en este caso. Claro, fíjate que has dicho, y a mí me gusta mucho, no sé si se ha notado, el tema de las funciones ejecutivas. Y a mí me gusta diagnosticar y me vuelco mucho, ¿no?, en el diagnóstico. Tú has dicho que no se acuerdan y tú has dicho que al día siguiente hacen lo mismo. Tú hablas de un problema de rigidez y tú hablas de un problema de memoria de trabajo. ¿Vale? Entonces, el niño que más problemas de conducta tiene
os aseguro que no es el niño más hiperactivo o el más impulsivo, sino el más rígido. Es el niño que tiene la tendencia a perseverar. Que estás haciendo una cosa mal, te la están diciendo y sigues haciéndola mal. Ta, ta, ta. Y dices, ostras, ¿me estás tomando el pelo, macho, o qué pasa? Este análisis de la función ejecutiva, de la flexibilidad cognitiva y de la memoria de trabajo es fundamental para la medicación. Y vuelve aquí a salir otra vez, porque no es lo mismo un niño que tiene un predominio en su cerebro de un problema en los procesos de control, que está localizado a nivel orbitofrontal, que muchas veces utiliza la risperidona, que es un antipsicótico, que en fin, que un niño que tiene un problema de rigidez que está localizado a nivel dorsolateral y que va más dirigida a una medicación que no es un psicoestimulante, sino es un no psicoestimulante, porque va a favorecer la flexibilidad del cerebro y va a favorecer que el niño tenga menos tendencia a la perseveración. Entonces, vuelvo otra vez a lo del principio. Lo importante de hacer una buena batería, aplicar una buena batería neuropsicológica sobre la sospecha de TDAH, y una buena batería neuropsicológica en la que es sensible a las disfunciones del sistema nervioso central, te da una línea de trabajo fundamental para poder resolver de forma temprana problemas que se enquistan y que luego son complejos. Tú no tienes que estar 1 año y medio, 2 años, diciéndole a tu hijo, se te acaba el tiempo de la Play. ¿Hasta dónde podría llegar? O sea, hay que conseguirlo mucho antes. No se puede conseguir en todos los casos por todos los problemas que hemos estado comentando antes, de que la Seguridad Social lo cubre, no lo cubre, de que estamos preparados, de que hay gabinetes, de que no hay gabinetes, de todo esto. Todo el mundo no se puede permitir lo mismo, eso es muy triste, ¿no? Por eso tendremos que hacer protocolos ya no solo a nivel educativo, sino a nivel sanitario también, y que la mayoría de técnicas adecuadas puedan llegar al máximo de personas posibles. Luis, ¿están entonces los niños medicados pero no tratados? Yo creo que hay muchos más niños medicados que tratados a nivel neuropsicológico. Y desde luego yo creo que estaríamos hablando de una evolución distinta del TDAH si el tratamiento en todos los casos fuera un tratamiento combinado, neuropsicológico y farmacológico, por supuesto, mientras el niño lo necesite. ¿Existen suficientes recursos públicos para asistir a centros como por ejemplo el de Luis, para las familias que tienen niños afectados? No, de hecho eso cuando recibimos familias en la asociación se ve. Quiere decir, tú tienes delante la familia que te está diciendo que en el cole su hijo ha tenido un montón de problemas, que le han dicho que probablemente tiene TDAH, que incluso el orientador del centro ya le ha hecho una primera valoración y ha dado positivo, y viene porque como todos hemos estado, está conociendo un problema que de primera, o sea, por primera vez, le ha puesto nombre a algo que no sabía. Y tú le estás contando todo lo que necesita y le dices que aparte de que médicamente, efectivamente, le hayan dado, que muchas veces ya ha ido al neuropsicólogo y ya le han dado a lo mejor medicación, que solo con eso no va a funcionar. Que si tú das la pastilla exclusivamente y no haces nada más, probablemente no ocurra nada diferente con el tiempo. Como mucho, a lo mejor, un ratito le centrará, no sé, pero no va a ocurrir nada. Esto es multidisciplinar, como bien ha dicho Luis, hay que trabajar con ellos. Entonces, mucha gente, muchísimas familias, te dicen, yo no puedo llevar a mi hijo todas las semanas a un gabinete. Yo no puedo gastarme 40 por 4, 200, 300 euros al mes en dar tratamiento psicopedagógico a mi hijo. Porque además no es lo único, perdona Ana. Sí. Porque además tienen que pagar una medicación, porque además normalmente tienen que pagar unas horas de extras de reeducación o de apoyo escolar. Sí, o porque la madre se ha tenido que dejar el trabao para poder estar más Exacto, con el niño, solo entra un sueldo en la casa. Un gasto considerable, entonces no todo el mundo se lo puede permitir. Y ese es el gran problema. Claro, a nivel seguridad social, que atiendan a tu hijo semanalmente en un gabinete psicopedagógico, que yo sepa, eso todavía no existe. Mirad, por eso yo antes hablaba de la discriminación positiva hacia otros trastornos. En Recenit no solo nos dedicamos a trabajar sobre el TDAH, fue el primer motivo por el que abrimos la consulta hace 18 años, pero la experiencia en los trastornos del neurodesarrollo y en la función ejecutiva nos ha hecho ir abriéndonos hacia otros trastornos que entiendo que los trabajamos de una manera muy eficaz, ¿no? Pero, concretamente, el trastorno espectro autista, la Consellería de Sanidad, cuando el neuropediatra en el hospital detecta
una sintomatología compatible con un TEA, trastorno espectro autista, lo deriva a centros como el de Red Zenit para hacer un diagnóstico, que lo paga la Seguridad Social. Y si se confirma el diagnóstico, la Seguridad Social da, es que no sé cómo llamarle, beca o subvenciona o concede la gracia de pagar entre el 50 y el 70% de la terapia que necesitan. Entonces los niños, antes de la crisis, la famosa crisis, pues todos los niños con TEA diagnosticados, la mayoría, se les daban 20 sesiones mensuales de tratamiento. Ostras, no veas cómo podíamos aplicar los modelos de intervención y cómo evolucionaban los niños. Después de la crisis, pues han ido reduciendo. Ahora hay niños con un trastorno severo de autismo que llevan 8 horitas. Pero bueno, 8 horitas que las paga la Seguridad Social, que son en muchos casos familias que no podrían pagar ni una. Y que esta consellería tiene esta discriminación positiva hacia el autismo, pues lo puede conseguir. Esto en el TDAH no existe. Pero que la consellería está haciendo... Pero se puede conseguir también, ¿no? Bueno, claro. Pues, eso estamos. Es cuestión de unir fuerzas. Intentando que la consellería pues haga cargo de este tipo de niños. Y por lo que decías antes, Ana, la manera que tenemos de trabajar, yo no puedo hablar por otros centros, pero he formado a muchos compañeros que tienen centros y que podría nombrar algunos que conoceréis muy bien. Y la intervención no se hace solo sobre el niño, a nivel farmacológico y a nivel cognitivo-conductual. Desde luego los padres necesitan una orientación que se la den los expertos, los que realmente entiendo que podemos enseñarles un poquito. Ellos no tienen que ser terapeutas, ellos tienen que ser padres resabidos en TDAH, ¿vale? Que vayan controlando distintos tipos de modificación de conducta que van a poder aplicar en las distintas exigencias que tengan los niños según la edad que presenten, ¿no? Por otro lado, es importante que el equipo terapéutico sea capaz de tener una relación buena a nivel comunicativa, tanto con el médico, que es el que da el fármaco, porque tenemos la posibilidad de decirle, oye, este niño está trabajando así, a lo mejor no tienes que hacer la regla de 3 de tanto pesas, tantos gramos te doy. Y es más por cómo funciona el cerebro del niño, ¿no? Ir ajustándolo mucho a la necesidad que tiene el niño. Porque la medicación, como decíais antes, solo actúa sobre los síntomas nucleares. Y eso es atención y procesos de control, sobre nada más. Ni memoria de trabajo, ni flexibilidad cognitiva. Bueno, la flexibilidad cognitiva, el tema de los no psicoestimulantes, sí. Y el cuarto palo que me falta, la cuarta pata de la mesa, son los colegios. En Red Zenit lo que hacemos nosotros es diagnosticamos a los nenes, o sea, previa conversación con el colegio, siempre, en todos los casos. Y es conversación, y es mandar cuestionarios, la escala IPE de Ana Miranda, el CONERS, el DSM-5, al final tenemos 2 tacos así de cuestionarios de los padres, cuestionarios del colegio. Y además, luego nos reunimos en los colegios 1, 2, 3 veces al año para controlar y para asesorar. Ostras, que este niño tiene estas necesidades educativas especiales y nosotros venimos aquí ya no para que no tienen que ser los padres los que vayan allí a contar cosas que no saben, sino tenemos que ser los especialistas los que nos reunamos con el equipo docente y podamos dar las orientaciones específicas a los maestros que también pueden trabajar la función ejecutiva dentro del aula. ¿Estáis de acuerdo? Completamente. Sí. De hecho, en la asociación también es nuestra lucha porque siempre cuando atendemos a familias ahí en la asociación, yo creo que el 90% de los casos que vienen porque tienen problemas en el colegio, que los niños no rinden lo que deberían de rendir y tal. Entonces, claro, esa es una necesidad muy grande, ¿no? Y desde la asociación pues estamos llevando a cabo también esa formación dentro de nuestras posibilidades con el proyecto Escuelas 360 grados, que estamos yendo a los colegios a hablar con los profesores y a contarles lo que es el TDAH y qué cosas pueden hacer en el aula para que estos niños respondan mejor y puedan aprender bien. Y entonces es un trabajo que estamos llevando a cabo con mucha ilusión, yo por mi parte, porque además lo estoy coordinando y estoy encantada de hacerlo, que lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero es muy gratificante porque ves que además los profesores lo están necesitando, que es lo que antes decía Luis, porque se están dando cuenta de que realmente ya es una cosa que necesitan hacer para poder funcionar en el aula. Sí, sí. Entonces es muy importante la formación del profesorado también, igual que la formación de los padres, claro. Muy bien, pues Ana, Lola, muchísimas gracias por haber estado en Gestión a tu Salud. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Estás escuchando Gestiona tu Salud. Continuemos con el TDAH. Fernando Mulas, neurólogo, director del Instituto Valenciano de Neurología Pediátrica y presidente de la Sociedad Valenciana de Neuropediatría, se encuentra en Madrid. Él está en un congreso sobre trastornos del neurodesarrollo y va a hablarnos un poquito de esto que estamos aquí debatiendo en el programa Medicación sí, medicación no. Fernando, buenos días. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Espera. Fernando, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Fernando, pues estamos aquí hablando, medicación sí, medicación no. En principio, los padres, ¿es cierto esto de que cuando un neuropediatra les dice hay que medicar a su hijo, se cierran en banda? Pues depende, porque hay gente que viene a veces con una actitud preconcebida, ¿no? De que la medicación no es buena, pero hay que tratar de explicar tranquilamente en qué se basa el problema, ¿no? Y la medicación es necesaria en muchos casos y a veces no, depende un poco de la edad. Por ejemplo, en la edad preescolar, la medicación no está indicada de entrada, está más bien indicada en una intervención cognitivo-conductual, pero cuando ya pasan los 6 o 7 años y si los síntomas nucleares son importantes, la medicación suele ser conveniente. Doctor, pero ¿la medicación genera tics, genera algo añadido a los pacientes? No, hay que tener en cuenta que la medicación lo único que hace realmente potencia un poco las facilidades que tiene el cerebro para poder funcionar adecuadamente. O sea, lo que hace es inhibir la recaptación de una serie de fármacos, digamos, de sistemas bioquímicos que están funcionando de forma irregular en el cerebro, e inhibe la recaptación, que se dice, de la dopamina y de la noradrenalina. O sea que no tendría por qué el cerebro acusar esos fármacos produciendo estimulantes. Hay que tener en cuenta que mucha gente lo relaciona porque en el curso de un TDAH aparecen los síntomas y como la mayoría toma estimulantes, pues lógicamente piensan que es por los estimulantes. Pero hay que aclarar que dentro del contexto de la evolución natural de la TDAH, los tics son muy frecuentes. Entonces, lo lógico es pensar que los tics aparecen una vez que están en el desarrollo del proceso de forma puede ser previsible. Lo que pasa es que sí que se ha visto que a veces, coincidiendo que la dosis es alta o que son estimulantes, se exacerban los tics, ¿no? Entonces eso da lugar a esa duda, ¿no? Pero no debería haber dudas, ¿eh? A ver, a lo mejor, Fernando, lo que la gente tiene un poquito de reticencia es a lo que muchas veces hemos comentado, ¿no? A lo del tema de las anfetaminas, que eso suena muy mal y los padres muchas veces dicen, es que le van a dar anfetas. Pero bueno, a lo mejor puedes explicar tú mejor que yo o mejor que nadie, ¿no? Este tema de la anfeta. No, realmente no es una anfetamina, es un estimulante que lo que hace es que inhibe la recaptación de una sustancia que tenemos todos normal, que es la dopamina o la noradrenalina. Entonces lo que ocurre es que el cerebro, o lo que hacemos es que potenciamos el uso de esta dopamina o noradrenalina con los estimulantes, pero no produce dependencia ni produce una excitación añadida. Sí que produce una clínica como cuando tomas un café, puede ser al principio, pero no siempre es así. Y lo que hay que tener en cuenta es que lo que hacemos es que potenciamos que el cerebro use algo que ya tiene, pero de forma insuficiente. Es como si al diabético no le pudiéramos dar insulina porque no se le puede dar, pero le damos algo que utiliza de forma más potenciada la poca insulina que tiene. Aquí los psicoestimulantes lo que hacen es que potencian o inhiben la recaptación de la dopamina o de la noradrenalina, pero no producen dependencia. Aparte que hay que recordar que no todos los fármacos son estimulantes. Tenemos otro importante arsenal de terapéutico que son los fármacos no estimulantes, que es la tamoxetina. O sea que no siempre está la única vía de salida la de estimulante. Estábamos antes comentando el tema de la flexibilidad cognitiva y de la memoria de trabajo, que está frecuentemente alterada en niños con problemas de conducta. Y yo aquí pues estaba diciendo que de alguna manera hay alternativas farmacológicas, ¿no? Frente a la risperidona o frente a los metilfenidatos clásicos en este tipo de pacientes. Sí, yo lo que hago siempre de advertencia es que ya no se da el primero que se tiene a mano, que es el clásico estimulante, el metilfenidato, que no es una anfetamina, es el metilfenidato. Hoy día disponemos de otros fármacos como la tamoxetina, ¿no? La no estimulante. Lo que hay que hacer es tener un estudio cuidadoso a nivel neuropsicológico para ver el perfil que corresponde a cada caso de forma individual. Porque sabemos que si efectivamente a un niño con una escasa
flexibilidad cognitiva, le damos un estimulante, se hace mucho más rígido, más inflexible y posiblemente pierde los síntomas. Hay que tener en cuenta que un 25% de los casos con estimulantes no responden adecuadamente. En esos casos, claro, es mucho más obligado a hacer un estudio neuropsicológico porque te da un perfil que te permite ver qué casos tienen que tomar un fármaco no estimulante. Esto nosotros lo hemos hecho y lo hemos publicado y está bien contrastado en la revista de Neurología. Y hay un algoritmo donde te permite elegir el fármaco para casos concretos en particular, ¿no? Doctor, pero ¿en cuánto podríamos decirle a unos padres que puede beneficiar a su hijo darle la medicación que está pautada por el neurólogo? Pues mira, ya se está hablando y se ha demostrado que al nivel de los síntomas nucleares, lo que es sobre todo la atención, también la impulsividad y la hiperactividad, pues los síntomas mejoran de forma significativa con la medicación. Esto es una cosa que está demostrada, sobre todo al principio es muy importante y se va a notar, casi no hay efectos secundarios, a veces baja el apetito, puede ser un poco, y se estabiliza, pero no hay ningún efecto adverso importante. Y lo que sí que mejora a largo plazo a nivel de la funcionalidad de cómo funciona el sujeto más adelante es cuando se combina el tratamiento con la intervención psicopedagógica, la intervención cognitivo-conductual, ¿no? Todas estas cosas que supongo que comentará Luis Abad, de Regenio o cualquier centro que tenga ese tipo de entrenamiento, ¿no? Entonces, esto es lo que hacemos, tratar los síntomas nucleares de forma preferente con la medicación, que esto mejora de forma significativa, y luego la intervención psicopedagógica para la funcionalidad, para la evolución a largo plazo. Además, esto lo ha demostrado también en los estudios de MTA, no solamente al principio, sino en la evolución posterior, ¿no? Yo diría incluso que los estimulantes mucha gente tiene reparos, pero hay estudios donde se ha visto que a largo plazo la posibilidad de un riesgo de abuso de sustancias se ha visto que es mucho mayor en la gente que no toma fármacos estimulantes que el que sí que lo toma. O sea, que el que lo toma no tiene este riesgo tan importante porque no tiene apenas porque controla el impulso inhibitorio, se autorregula mucho mejor. En cambio, se ha visto que los que no han tomado los fármacos estimulantes tienen ese riesgo mucho mayor, mucho más elevado. ¿Existe el temor a las adicciones, a que se conviertan en adictos a ese medicamento? No se pueden convertir en adictos, de verdad. Es que lo único que pasa es que cuando se toma un estimulante sí tiene una sensación de que algo ha tomado uno, ¿no? Una sensación de respuesta inmediata, ¿no? Pero no se produce nunca ninguna adicción. Por definición se metaboliza en el organismo y desaparece a las 4, 6, 8, 10 horas, depende de qué tipo de fármacos. No se produce en absoluto ninguna adicción. Y todavía se tiene menos sensación de esa especie de notar que toma una medicación cuando se forma un fármaco no estimulante como la tamoxitina, que ahora tenemos también la posibilidad. Solamente había un fármaco que es la tamoxitina, el estatera, y ahora vamos a tener próximamente otro que es la guanfacina, ¿no? El intunif, o sea que vamos a tener arsenal terapéutico suficiente. Yo sería en sentido muy tranquilizador para los padres, ¿eh? Lo que pasa es que entiendo que hay que explicarles todo siempre, hay que sentarse media horita por lo menos para explicar todo el proceso con esquemas para que la gente lo entienda y así la gente se implica, no es solamente venir una medicación y ya está, ¿no? O sea, bueno, yo creo que en el tema de las adicciones a lo mejor a lo que os referís es si bueno, o los estudios, ¿no?, que tú has mencionado, Fernando, es que cuando una persona, un niño con TDAH ha tomado medicación tienen menos tendencia en un futuro a ser adicto a algún tipo de fármaco, de droga o de videojuego o de cualquier cosa, ¿no? Porque son niños que cerebralmente su cerebro ha estado más equilibrado para poder controlar el impulso que le lleva a ese consumo de otras sustancias. Se han publicado cosas en ese sentido concordantes y se lo ha demostrado Biderman y todo el grupo americano, sí. Muy bien, pues Fernando Mulas, muchísimas gracias por haber estado en Gestiona tu Salud. Muchas gracias a ustedes, a todos vosotros, y por favor no tener tanta reticencia con la medicación, que bien controlada y explicada suele ser muy beneficiosa para los niños y sobre todo para las familias. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego, adiós. Luis, pues hemos estado hablando medicación, terapia y un poquito de información, ¿no? Yo creo que sí, que al final lo que necesita la sociedad es información y cuando la sociedad está bien informada toma decisiones mejores. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis, por haber estado aquí en Gestiona tu Salud y yo espero que ustedes hayan aprendido algo, que todos nos hayamos informado un poquito del TDAH, que nos suene algo. Con eso me doy por satisfecha. Gracias a todos por estar ahí. Les espero el próximo domingo de 10 a 11.